Así es, me dedico, perdón, que me salió aquí un cartel del Zoom. Exactamente esa es mi formación en negocios y marketing, y mi formación de base es la comunicación. Bueno, en todo lo que tiene que ver con los negocios y el marketing, hemos venido viendo una transformación desde un punto de vista paradigmático de la empresa y de cómo hacemos las cosas en las empresas, que es bien interesante y es el tema que nos convoca hoy. El tema del Lean o la metodología Lean, el Lean Manufacturing, la Lean Startup, exactamente qué significa. Bueno, para empezar vamos a decir que Lean es algo que en realidad viene tomado, prestado de algo que existía hace mucho tiempo, y estamos hablando del posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón había una gran escasez de recursos materiales, entonces las fábricas tenían que arreglárselas un poco como podían, que era el caso un poco diferente a Estados Unidos, en donde teníamos una producción en escala, y en donde teníamos una producción con mucho desperdicio, donde había una automatización de la producción. Bueno, en Japón todo eso no estaba pasando porque había escasez de todo tipo de recursos humanos, de productos. Entonces, ¿qué pasó? Una fábrica que hoy conocemos como Toyota, se empieza con un ingeniero, empiezan a ver cómo poder maximizar recursos para poder sobrevivir, digamos, y sacar adelante esa empresa. Bueno, mucho tiempo después, a ese modelo que se le llamó el modelo Toyota, bastante tiempo después se le empieza a llamar un modelo Lean. ¿Y en qué consiste exactamente el modelo Lean? Lo vamos a ver ahora en una breve presentación. Hay que decir que el modelo Lean es más presente en nuestra vida cotidiana de lo que creemos. De hecho, es aplicado mucho más de lo que creemos, y somos víctimas en el sentido bueno del modelo Lean mucho más de lo que pensamos. Porque vamos a ver que se centra en realidad en un principio muy, pero muy fácil de entender. Bien, así que vamos introduciéndonos. Voy a compartir pantalla con una breve presentación. Muy bien, entonces, ¿qué es el método Lean? ¿Se ve ahí bien? Sí. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Voy a minimizar esto. Ahí está. Es un sistema, es una filosofía de mejoramiento de los procesos de manufactura y servicio basado en la eliminación de desperdicios y en la eliminación de actividades que no agregan valor al proceso. El método Lean Startup, que sabemos que es una empresa incipiente, una startup, es una forma de lanzar un negocio o producto en el mercado acortando los procesos de desarrollo, midiendo el progreso, y aquí está lo importante: se nutre y se retroalimenta de los clientes. Vamos a ver cómo se valida el mismo proceso en sí mismo. De esa forma evitamos crear negocios o productos que nadie quiere, cosa que sucede muy a menudo, y por eso muchas startups están colapsando, digamos. El método Lean es un sistema de validación de negocios enfocado a acortar los ciclos de desarrollo de productos, que combina la experimentación y el lanzamiento de productos iterativos para conseguir un aprendizaje validado. Es decir, que el objetivo de esta metodología es reducir el riesgo al lanzar un nuevo producto o servicio al mercado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios?
¿Por qué nos beneficiamos de este método Lean? Que después al final voy a poner unos ejemplos y vamos a ver cómo estamos rodeados de ideologías y de filosofías Lean. Uno, mayor productividad y mayor éxito. ¿Por qué? Porque como el objetivo es cero defectos, la solución de problemas en su origen se moldea a un producto o un servicio más productivo y exitoso. ¿Qué significa cero defectos? Literalmente que el producto no sale de la fábrica con defecto. Bien, eso es muy importante de entender. Entonces, lo que teníamos antes era, volviendo al pasado, un producto y un proceso de producción en masa, aquí a un proceso de producción en donde el defecto no puede salir de la empresa, lo cual nos producirá mayor productividad y menos costos, eliminando procesos innecesarios de producción. Tendremos clientes más satisfechos, ya que son los mismos clientes que deciden cómo quieren que sea el producto. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Toda esta ponencia se va a entender perfectamente después en los ejemplos. Por eso tanto se ocupa y se preocupa el método Lean por los desperdicios. ¿Bien? Entonces, ¿en qué tipo de desperdicios se preocupa el método Lean? En el downtime. Esto es un poco intraducible, aunque después lo vamos a ver en español, porque se preocupa en los defectos, en la sobreproducción, overproduction, en el waiting, en la espera, en el non-utilized talent, y lo vamos a ver, que tiene que ver con los recursos, el capital y el talento humano, en la transportation, en todo lo que tiene que ver con transporte, cadena de valor, con además todos los proveedores, con el inventory, el inventario, bien, con el extra processing, permítame cambiar aquí, y con el motion, es decir, la movilidad. Y con el extra processing es el exceso de procesos. Entonces, por un lado tenemos un overproduction y por el otro también un exceso de proceso. Aquí lo tenemos en español para entenderlo mejor. Los defectos, es decir, crear productos defectuosos que después hay que mandar a reparar, aumentan el costo final del producto, crean toda una serie de procesos que nosotros ya conocemos como burocracia, porque hay que mandar el pedazo al técnico y al mismo tiempo hacer determinadas operaciones internas a la empresa. Una sobreproducción, en pocas palabras, sobreproducir, producir demasiado o producir demasiado pronto. Lo hemos visto y lo vivimos en estos momentos, ¿no? La espera, la pérdida de tiempo en los procesos de autorización y toma de decisiones. ¿Cuántas veces hemos visto en las empresas que para poder tomar una decisión, y eso lo vemos mucho también, tanto en empresas privadas como en empresas públicas? Aquí es un mal que toca y concierne a los dos tipos de sectores, tanto el público como el privado. El exceso de tiempo que se pierde esperando la autorización de alguien para poder llevar a cabo una acción. Un talento subutilizado, en donde hay un potencial humano subutilizado, pero ojo, porque aquí hay que hacer una acotación. No utilizar el talento humano en las empresas no significa que se tenga un talento humano, ¿cómo decirlo?, malo, y tener que reemplazarlo por el talento humano bueno, o que el talento humano no está dando el máximo de su potencial. Nosotros a veces tenemos una filosofía de la empresa, y eso lo he visto a lo largo de mi carrera, en donde a menudo el talento está en el lugar equivocado. Entonces, la movilidad horizontal del talento, o también vertical, la reubicación del talento, a menudo se revela
un acierto. Entonces, vamos a dejar de pensar en el desperdicio entendido como exceso de empleados. De hecho, la filosofía Lean no habla en ningún momento de despidos, sino que habla de subutilización del talento humano. Y hay una gran diferencia, que a lo mejor una persona ubicada en un lugar incorrecto no expresa todo su talento. Y tendemos a pensar que esa persona entonces es disfuncional a la empresa, cuando en realidad esa persona, colocándola en el lugar adecuado, de acuerdo a su talento, porque hay que entender que todos tenemos un talento o una habilidad. Bueno, distingamos habilidad de talento, en realidad no es lo mismo, pero todos tenemos una habilidad. Entonces, la filosofía Lean habla justamente de la importancia de la ubicación del talento en el lugar adecuado para no subutilizarlo. Transporte. Transporte hemos visto, bueno, transportar ineficientemente los materiales de producción, los datos, los clientes. El problema del inventario, ¿cuántas veces hemos visto empresas con excesos de stock? Que también esto es reflejo de la sobreproducción o de producir demasiado pronto. Mantener inventarios es costoso, entre otras cosas, porque hay un costo de oportunidad adentro, ¿no? El movimiento, no optimizar al máximo operaciones humanas, eso la filosofía Lean lo aboga, hay que tratar de maximizar todo eso. El exceso de procesos de Weberiana memoria, de Max Weber, que hablaba de la burocracia que nace de él, esta palabra que tanto de moda está y siempre de moda estará. El exceso de procesos se traduce en burocracia, es decir, agregar procesos innecesarios que en realidad el cliente no necesita. Entonces, los pilares de la filosofía Lean, en realidad, lo que estamos viendo es que se basan en cosas muy sencillas: tecnología, personas y sistemas, un gran foco en lo que tiene que ver con la mejora continua, también de memoria nipónica, porque recordemos que el Kaizen japonés es la mejora continua. Entonces, lo que tenemos es ese foco en la mejora continua, por lo tanto, ese foco en la calidad. Hoy la conocemos por la ISO 9001 2.2015, versión 2015, que es una norma que ayuda a los procesos y a eliminar todo lo que es ineficiente e ineficaz. Ciclos cortos, bien, y eso es un poco, son los pilares, digamos. Bueno, pero y la pregunta a todo esto podría surgir, bueno, está bien, perfecto, a nivel teórico es interesante y es lindo lo que me estás diciendo, Arin, pero ¿cómo empezamos con un método Lean si queremos empezar con una empresa emergente, con una startup? Bueno, primero fijarnos un objetivo, que debe ser siempre satisfacer las necesidades de un consumidor. Estamos para eso. Y hacerlo con la cantidad mínima de recursos. Hasta ahora no hemos descubierto el agua caliente. De hecho, aparecería casi un postulado económico, en donde el postulado de la economía nace como la administración de recursos escasos para necesidades ilimitadas. Ahí es cuando nace la ciencia económica, ¿verdad? Entonces, hasta ahora no hemos descubierto nada extraño: satisfacer necesidades con la mínima cantidad de recursos posibles. El Lean Startup se basa en pasos que forman un círculo interminable y siempre en movimiento. Y aquí empezamos a ver un poco la novedad. Primero se crea un producto o un servicio, se miden los resultados y con los resultados se valida y se cambia, se modifica o se vuelve a crear el producto nuevo. Entonces tenemos un círculo virtuoso, CMA, que por lo menos
yo lo llamo CMA, que es crear, medir, aprender, crear, medir, aprender, y crear entendido como no solamente el primer paso de creación de producto y de servicio de valor al cliente, sino crear en el sentido de que cuando volvemos y cerramos el círculo y volvemos al crear, tendremos que validar nuestro producto de acuerdo al feedback de los clientes y ahí modificar o inclusive cambiar completamente. Entonces vemos este círculo que persigue una perfección, ¿bien? Y que hay una identificación de clientes y especificación de valor. Hay una especificación de valor clara. Hay una identificación y mapeo de flujos, es decir, hay procedimientos, y en eso ayuda mucho la norma ISO 9001-2015. Hay una creación de flujo mediante la eliminación de desperdicios, y por desperdicio se entiende todo lo que no aporta valor al cliente. Y finalmente una respuesta a la oferta del cliente. Y así, sucesivamente, este círculo y este engranaje sigue moviéndose hasta poder llegar a lo que el cliente quiere. También porque hay una cosa importante y hay un factor importantísimo en todo eso, y es que el cliente, y lo hemos visto y lo vivimos, es cambiante. El ser humano, por definición, es variable, y variable es opuesto a constante. Es decir, que nuestros gustos cambian, nuestras necesidades cambian, necesitamos de alguna manera siempre adaptarnos a cambios de forma más o menos abrupta, lo estamos viviendo. Estamos frente a cambios de paradigma de forma más o menos abrupta y lo estamos viviendo. Por un lado tenemos la entrada de la tecnología que sí representa un cambio de paradigma, pero mucho más diluido en el tiempo y por lo tanto menos tangible por parte nuestra, y por el otro hemos sufrido ahora en estos 2 años un cambio de paradigma en donde no solamente nos piden que nos resguardemos las vías respiratorias, sino que directamente tenemos que estar en burbujas, tenemos que estar lejos, tenemos que mantener determinadas normas sociales de las que no estamos acostumbrados. Eso es un cambio entonces de paradigma. Y en la filosofía Lean, justamente se trata de aprovechar toda esa validación para poder obtener una mayor flexibilidad en los procesos y por lo tanto una mayor satisfacción del cliente. Bueno, tendremos etapas, por supuesto, para nuestra metodología Lean. Para empezar, como en todo, hay que formular una hipótesis. Ustedes saben que la hipótesis es lo que después lleva a una tesis. Por lo tanto, la hipótesis, mejor dicho, la tesis es la demostración práctica de que la hipótesis funciona. Entonces, empezamos formulando nuestra hipótesis, es decir, vamos a hablar en lenguaje más mortal, nuestra idea. Por lo tanto, primero identificar los pains, es decir, los dolores, los puntos de dolor de nuestros clientes potenciales para poder hacernos una idea de cuál es el problema a resolver y definir la hipótesis en base a eso. Los pains, bueno, para quienes no están demasiado empapados en marketing, el punto de dolor es lo que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en una página de internet de venta. A menudo les llega una promoción y en la promoción, en la landing page, se llama, la página de venta, dice, deja de sufrir con tal cosa o pon tus números a favor o aprende tal cosa. Ese es un punto de dolor. Tratan de llegar a tu punto de dolor, es decir, a tocarte en el lugar exacto en donde es verdad, necesito eso, la verdad que voy a seguir leyendo. Ese es un punto de dolor. En esta formulación de hipótesis tratamos de llegar a los puntos de dolor, es decir, a llegar al blanco de nuestros clientes y nos permite dimensionar la necesidad o problema a resolver, formular la propuesta de valor, así como el beneficio futuro. Es decir,
vamos haciendo como un testeo, ¿de acuerdo? Para ver un poco cuáles pueden ser estos puntos de dolor, cuáles pueden ser estas necesidades. La diferencia con el método tradicional, y lo veremos más adelante, es que no tenemos nuestro producto acabado y finito. Porque si tuviéramos nuestro producto acabado y finito, ¿qué sucedería? Que existiría la posibilidad de que nadie lo quiera. Entonces, gracias a la validación del mismo cliente, del mismo usuario, del mismo customer, del mismo comprador o beneficiario, o llámalo X, nosotros vamos a poder mejorar nuestro producto. Por lo tanto, invertir en aquello que realmente importa para el cliente. Después tenemos una fase de validación de la hipótesis, que es lo que les estaba justamente comentando. En esta fase, la metodología Lean, trataremos de asegurarnos de que existe un cliente potencial dispuesto a pagar por nuestro producto de manera rentable. Por supuesto, tampoco estamos descubriendo el agua caliente aquí. Es decir, que existe un potencial cliente que quiera lo nuestro y que realmente lo necesite, o simplemente lo que hacemos es, bueno, a mí se me antoja construir esto, pero con una forma tan extraña que a mí me gusta. Y después yo lo construyo y lo lanzo al mercado. Pero, y si no le gusta a nadie, habré perdido esfuerzos de marketing, habré perdido recursos, habré perdido tiempo, habré perdido un montón de cosas. Entonces, primero, detectar qué tipo de cliente podría estar. Entonces, es ahí cuando lanzamos nuestro producto mínimo viable, es decir, una versión de nuestro producto con esas funcionalidades mínimas comercializables a través de las cuales conseguiremos el feedback de los early adopters. Los early adopters vendrían a ser algo así como nuestros, nuestros compradores, nuestros primeros compradores, digamos, los primeros que vienen a comprar. Algo que nos permite implementar las modificaciones necesarias que estos early adopters, que estos compradores tempranos, nos dice para hacer más atractivo el producto sin tener que realizar grandes inversiones. Es como si, volviendo al ejemplo muy burdo, en vez de crear yo esto con una forma extraña, le digo, primero le presento la idea y empiezo creando esto. Bien, es decir, empiezo creando un poco la idea. Esto es un ejemplo que de hecho no aplica, pero se entiende que primero se valida con los early adopters y después sí se empieza a volcar el recurso realmente ahí. Es decir, que es un producto que se autovalida con los consumidores. Y esa es la gran revolución de la filosofía Lean, la autovalidación en el mismo proceso. Por eso estamos hablando de que ya no hay una producción masiva. ¿Por qué? Porque en la producción masiva se estandariza, ya no se customiza, digamos, el producto. Medir hipótesis. Por supuesto, aquí siempre todo es medir. En marketing más y en negocios ya ni les digo. Hay que definir primero las KPIs, las métricas claves con anterioridad. Bien, mediremos los resultados para saber si realmente se está cumpliendo con objetivos propuestos inicialmente. Aquí las KPIs varían, porque varían de empresa a empresa, de sector en sector, pero a ver, las cosas básicas, saber cuánto nos cuesta un cliente, cuánto nos cuesta captar un cliente y qué ingreso nos genera cada vez que compra el cliente. Bien, teniendo en cuenta la acumulación, la reiteración de la compra. Pero repito, aquí, las métricas, no existe una métrica que tú digas, tienes que, va a depender del sector, si es servicio, si es producto, qué tipo de servicio. Yo soy infoproductor. En este momento también vendo cursos, además de mentorías y consultorías empresariales, también hago cursos online. Entonces, mis métricas con respecto, por ejemplo, a una mentoría o a
un curso grabado online son completamente diferentes y varían completamente. Entonces, eso va a depender de cada empresa. 4, generación y iteración de conocimiento. Toda la información obtenida a través de este método sirve para conformar un aprendizaje validado que incluye todos los datos sobre conocimiento del mercado y la competencia. La figura de tu early adopter, es decir, de tu buyer persona, de tu cliente ideal, tu producto, los factores económicos como el precio y la distribución. Aquí estamos hablando ya de cosas más normales, es decir, generamos un conocimiento, tenemos que conocer el mercado, tendremos que hacer un análisis de mercado, tendremos que tener un perfil de cliente ideal, un perfil de buyer persona, que en realidad a nosotros los marketineros nos gusta poner palabras cada vez americanas o difíciles, es lo mismo, cliente ideal, buyer persona, más o menos es lo mismo. Tenemos que saber todo sobre nuestro producto, todo sobre la competencia, el precio, cómo lo vamos a distribuir y así sucesivamente. Y finalmente el ciclo repetitivo, que es el conocimiento que se va retroalimentando y cualificando a medida que se desarrolla la actividad comercial. De esta manera se identifican las oportunidades de mejora del proyecto. Y esta es la, como repito, gran novedad de la filosofía Lean. Y una de las claves del éxito es justamente la innovación continua, porque por lo que les venía diciendo anteriormente. Es decir, como hemos hablado de que las costumbres cambian, los tiempos cambian, las modas cambian, las tecnologías cambian, es necesario innovar. Y las empresas que no logran innovar se quedan. ¿Y cómo podemos innovar sin correr el riesgo de que nuestros esfuerzos en recursos, en tiempo, en marketing, etcétera, etcétera, no se terminen desperdiciando? La única manera es validándolo con nuestros clientes, ¿bien? Y cuidado, porque aquí estamos hablando de una filosofía Lean y lo estamos enfocando quizás solamente a la empresa. Pero la filosofía Lean, créanme, estimados y estimadas audiovisuales, no sé cómo llamarles, oyentes, la filosofía Lean se aplica no solamente en una empresa, se puede aplicar tranquilamente en cualquier organización. Bien, entonces, nunca perder de vista que la sociedad está formada tanto por empresas como por organizaciones de todo tipo, tamaño y color, y de las cuales también forman parte organizaciones sin fines de lucro, y que quizás algunas organizaciones sin fines de lucro sean las que mejor logran adoptar una filosofía Lean porque están en la cancha. ¿Sabes? El que más puede entender la filosofía Lean generalmente no es el director detrás del escritorio, sino el vendedor que está en la calle, porque es el que siente, consume, está en contacto con, y es el simple comentario del cliente que le podría llevar a decir, mira, si hiciéramos este cambio sería mejor. Entonces, aquí, un poco resumiendo, tenemos las soluciones IT, tecnología, una integración virtual, una cadena de suministro Lean, una externalización, un just-in-time, es decir, un producto entregado justo a tiempo, una fabricación flexible, sin desperdicio y, por supuesto, la calidad. ¿Bien? Entonces, tenemos lo tradicional versus la filosofía Lean, el Lean Manufacturing, que es un trabajo individual versus un trabajo en grupo y en células, una detección del porcentaje de defectos en vez de una prevención en calidad, una reactividad a la falla en vez de la proactividad. Bien, entendamos que en una línea de tiempo tenemos la actividad, antes de la actividad, bien, cuando sucede algo, es decir, prendo fuego y me quemo, reacciono, y esa es la reactividad,
Y la proactividad es adelantarme al hecho de que si prendo fuego, corro el riesgo de quemarme. Entonces, a nivel de mantenimiento tenemos el mantenimiento temprano, esperar que, por ejemplo, la máquina no se rompa para hacerle un mantenimiento. O a nivel de estrategia, saber prever un cambio en la sociedad o en algo para poder adoptar medidas diferentes en vez de la reactividad. A nivel de producción teníamos por un lado la producción masiva, la producción por lotes, ahora es mucho más customizada, y los procesos, ni modo, que eran complejos, contra ahora procesos más simples, más agilizados, validados por el cliente, por lo que, en pocas palabras, vamos casi a lo seguro. Muy bien. Yo lo que quiero hablar hoy, además de la filosofía Lean, es en algo que desde mi punto de vista no está tenido en cuenta en muchas organizaciones. Aquí vamos a hablar de organizaciones. La empresa es una organización, pero entendemos empresa como toda aquella organización que genere lucro o beneficio. Pero en realidad ahora, cuando vamos a hablar del conocimiento, vamos a hablarlo y extenderlo en todos los sentidos. El desperdicio de conocimiento es quizás el mayor desperdicio intangible no reconocido. Y tiene que ver con el conocimiento del capital humano, porque se pierde el aprovechamiento de la capacitación, de la cultura organizacional, y además porque requiere una grandísima madurez para poder reconocer y aprovechar el conocimiento empresarial. Por ejemplo, adoptar un tipo de evaluación de competencia 360. Para quienes no sepan, quizás, una evaluación 360 solamente para organizaciones muy, extremadamente maduras y sólidas, implica que todos evalúan las competencias y las tareas de todos. Es decir, no estamos en forma piramidal en donde yo, jefe, evalúo tu desempeño porque eres mi subordinado, sino que una evaluación 360 permite que yo, jefe, evalúe tu desempeño como subordinado, pero que también yo, jefe, evalúe el desempeño de mi jefe, y así sucesivamente contigo. Es decir, evaluamos el desempeño 360, tanto de nuestros pares, como de nuestros subordinados, como de nuestros nuestros jefes, digámoslo de alguna manera. Eso, claramente, una organización tiene que ser muy madura para poder aceptar eso. Que tu jefe te diga, tienes que mejorar en esto, en esto, en esto, estamos acostumbrados. Pero que tu subordinado te diga, tienes que mejorar en esto, en esto, en esto, no estamos tan acostumbrados, hay que decir la verdad. ¿Y qué sucede con el conocimiento entonces? El conocimiento se desperdicia porque el conocimiento no va solamente en un libro, el conocimiento tiene que ver con las prácticas de la cultura organizacional. Todos conocen la inducción y la capacitación, ¿no? Cuando entramos a una empresa, por lo general, nos dan un proceso de inducción, nos dan un proceso de capacitación. La capacitación sirve para capacitarnos en determinadas tareas y la inducción en realidad es tomada un poco como te pasean por la empresa, te hace conocer esto, este es el departamento que funciona con este es el proceso y tratan ahí de darte unas charlas sobre la cultura organizacional. En fin, hay muy pocos procesos de inducción realmente bien hechos. Los de capacitación generalmente están mejor hechos porque son más medibles. Y además porque les interesa que hagas bien tu trabajo. Y está bien. El tema es que en todo ese proceso de inducción y en todo ese proceso de capacitación y después cuando entras a trabajar en una empresa, hay todo un saber, que es el saber de la empresa, el saber de la organización.
Y ese saber se pierde. ¿Cuándo y cómo se pierde? De diferentes maneras. Y ahí estamos hablando de desperdicio. Se pierde cuando un empleado renuncia, porque ese empleado se lleva consigo todo lo que ha aprendido durante esos meses o años de trabajo, toda esa experiencia, y no la deja en la organización. Eso es un intangible que la persona se lleva. Lo pierde, la organización pierde ese conocimiento. Entonces ahí estás desperdiciando conocimiento, porque tienes que volver a crear el conocimiento que esa persona se lleva para poder reemplazarlo, y nunca será igual. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en las organizaciones? Crear libros, hacer conferencias, hacerse un sistema de desarrollo de carrera interna como para poder subir y transmitir el conocimiento y la experiencia. Hacer un sistema de mentorías especializadas. Es decir, si yo como empresa, yo como organización soy experto en determinado tema o en determinadas cosas, bueno, voy a reproducir mi conocimiento para que los demás puedan primero nutrirse de mi conocimiento y después también mejorarlo, indagarlo, profundizarlo. Utilizar canales digitales para la reproducción de este conocimiento. Yo me canso de decirle a determinadas organizaciones, tanto empresas como organizaciones en general, sin fines de lucro, organizaciones de todo tipo, tamaño, color, existe hoy una herramienta que es maravillosa. De hecho, yo tengo esa herramienta que es YouTube. Yo tengo un canal YouTube, no tengo mucho tiempo de postear, pero hay muy pocas organizaciones que plasman su conocimiento ahí. Porque además YouTube, en un segundo lugar, también puede ser una fuente de ingresos. Pero en realidad ahí estamos hablando de una consecuencia del aprovechamiento del conocimiento. Es decir, en vez de juntar el conocimiento en, por ejemplo, reuniones empresariales o en estrategias o en planes de marketing o de negocios, bueno, tratemos de juntar el conocimiento y no desperdiciarlo, porque ese es el fundamento de la empresa. Y muchas veces las empresas caen, sobre todo las empresas familiares, caen cuando el fundador deja de hacerse cargo de la empresa porque no supo transmitir la cultura organizacional, su conocimiento, de forma adecuada. Entonces, las que han sabido transmitir esa cultura, ese conocimiento, no han desperdiciado ese conocimiento, después han tenido mejor suerte, digamos. Y validación y mejora de buenas prácticas empresariales mediante el feedback de los clientes y de los usuarios. Muy bien, bueno, vamos a ir un poco ahora a los ejemplos antes de llegar a las preguntas. Ejemplos Lean. Como les decía, estamos rodeados de ejemplos de filosofía Lean. Han oído hablar seguramente de los modelos freemium o demo. El freemium es, yo te dejo usar una parte. Después, ¿te gusta? ¿Querés seguir? Bueno, sigamos. Hay una historia casi de manual de venta de zapatos en donde había un empresario que publicaba zapatos a precio de mercado. Es decir, él no fabricaba nada. Es como que yo te pido los zapatos prestados, me dicen, ¿te puedo sacar una foto? Sí, claro, te saco una foto y lo pongo a la venta. Claro, si me lo compras no te voy a pedir los zapatos, pero voy a preguntarte dónde los compraste. Y resulta que así validó que toda una serie de gama y de estilos y colores y etcétera de zapatos gustaban, entonces empezó a comprar esos zapatos que la gente quería. Pero él en realidad nunca compró nada, empezó a validar el sistema simplemente mostrando el stock de zapatos que tenían otros, bien, a precio de mercado. Y ahí empezó la industria. Empresas de reciclaje, tenemos cantidad de empresas de reciclajes. Hay empresas de reciclaje de plástico, bueno, ni modo, de caucho, donde hay, inclusive hay empresas muy chiquitas que casi no logran sobrevivir, donde todo lo que es caucho y goma lo reciclan inclusive en prendas.
empresas eco, todo lo que es eco hoy, además de estar de moda, son empresas en donde su razón de ser es muchas veces el desperdicio. ¿Cuántas veces han ido a descargar una aplicación y dice, ¿quieres formar parte de nuestro grupo de prueba y validación? ¿Serás el primero en enterarte de los cambios? Nos dices qué opinas. Y bueno, ahí después en la letra chica te dice, mira que es versión beta. Si después el celular o el móvil te empieza a trabajar mal es porque nos equivocamos. Pero, no sé, de alguna manera después te recompensaremos. Pero te invitan a participar en esa versión. Bueno, eso es una filosofía Lean, lo están validando contigo. Te están diciendo, ¿quieres formar parte de nuestro grupo y decirnos y ponernos las estrellitas en las apps cuando las descargas? Mira, eso está bien. No, mira, acá tuve un bug y lo vas a tener que fixear, lo vas a tener que arreglar. Bueno, eso es típico de la filosofía Lean. La energía renovable, bueno, sabemos perfectamente el petróleo, los daños que causa al medio ambiente, todos los problemas del medio ambiente, el combustible fósil, todos los residuos que es desperdicio, bien. Y después creación de contenido donde se miden los temas más comentados, compartidos o guardados. Es decir, yo mismo, y ese es un ejemplo un poco autorreferencial, cuando por ejemplo en mi Instagram subo determinados temas, yo siempre hago un análisis, mido con mis métricas, qué es lo que más se guardó, qué es lo que más se comentó, qué es lo que más se hizo y no se hizo. Entonces de ahí aprovecho y saco otras cosas porque si no lo hago, desperdicio ese tema o esa temática para, para poder postear determinadas cosas. Entonces, vamos a volver. Ahora sí, ya terminé la presentación. Si quiere me puede... Ahí está. Entonces, ¿qué sucede con esta filosofía Lean? Como hemos visto, estamos rodeados. Un ejemplo de filosofía Lean que no nos damos cuenta, el carpintero. El carpintero utiliza todo de la madera. Porque cuando pule una pieza, ¿qué es lo que cae? Algo llamado acerrín. Por lo menos en mi país se llama acerrín. En México se llama igual... O Ana, no sé qué me... ¿Se llama igual en México? El desperdicio de la madera. Se llama igual. Cuando estás, por ejemplo, lijando algo en la madera y se cae en polvito de madera, ¿cómo se llama? Sí, acerrín también. Acerrín, bien. Bueno, el acerrín, ustedes saben que es un desperdicio de la madera. Y vaya desperdicio, porque si tú le tienes que sacar capas y capas y capas y capas a una tabla porque tiene algún tipo de defecto, pierdes un montón de madera. Ahora, ¿qué sucede con el acerrín? Que se puede usar en una infinidad de cosas. Entre otras cosas, el acerrín, si lo mezclas con cola, lo vas a lograr tapar determinadas imperfecciones, vas a poder hacer determinados trabajos, en fin. Otro ejemplo de filosofía Lean, pero que nunca nadie lo ha llamado Lean, es todo aquel que se dedica, por ejemplo, a la carnicería de cerdos. Dicen que el cerdo es el animal desde el cual tú aprovechas absolutamente todo, hasta el pelo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, el pelo del cerdo, del chancho, ¿qué se hacía con el pelo del cerdo, del chancho? Se hacían los cepillos, se cepillaba. Entonces, ¿cómo cepillabas la ropa o determinadas cosas? Bueno, el pelo del cerdo del chancho, como es un pelo duro, se hacían ese tipo de cepillos. Bueno, eso era filosofía Lean, es decir, en pocas palabras, es algo que siempre ha existido. El aprovechamiento del desperdicio siempre ha existido. Lo que sucede, lo que introduce la filosofía Lean es la validación en el proceso. Y eso es fundamental. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas. Dejamos a los oyentes, porque ya he hablado bastante, ya van casi 45 o 50 minutos que he hablado, ¿no?
tengo miedo de que espero que no se me haya dormido nadie, ¿no? Que veo muy para acá, solo lo veo a Ulises, la veo a Mili, a ver si veo a alguien más aquí. Así que bueno, por un lado, el hecho de que no haya preguntas, no sé si tomarlo como algo bueno porque lo he explicado muy bien y entonces no hay preguntas, o que lo he explicado tan mal que la gente se ha dormido. ¿Usted qué dice, Ulises? A ver, ¿qué opina? Sí, sí lo explicó muy bien. Creo que incluso con los últimos ejemplos queda más que claro y por eso no tengo preguntas exactamente, pero sí un comentario. La verdad es que lo explicó increíble. Son cosas que parecen muy complicadas, pero justo con los ejemplos que dio al final, pues lo hace más digerible y pues muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, Grisel, muchísimas gracias por lo que me dice. De eso, usted sabe que me hizo el mejor cumplido que a mí me puede hacer una persona, y es que tratar de decir las cosas difíciles de manera fácil. Hay cosas un poco complicadas, pero cuando lo bajamos a la tierra con ejemplos y lo vemos y vemos que en realidad también hay que decir que los científicos y los que se dedican a la academia hacen todo lo posible para que mucha gente no lo entienda. Entonces, a veces se empecinan en decir las cosas de forma complicada. Muchísimas gracias, Grisel, por lo que me dice, y muchísimas gracias por su tiempo. En realidad, porque yo estoy aquí gracias a todos ustedes. Ulises, perdón, ¿tenía algo para decir o lo obligué más? No, sí le iba a decir que a mí también me pareció que lo explicó muy bien. Justo ese ejemplo que nos puso usted de los cerdos me pareció muy interesante, porque aquí en donde yo vivo también hay como unas carnicerías y literalmente ellos aprovechan todo, aprovechan hasta la piel, Exacto. aprovechan absolutamente todo. Entonces, pues realmente la metodología Lean está en esas cosas que uno parece que no ve o no quiere ver. O sea, se me hizo muy interesante esa parte. Tenemos un comentario de Álvarez Quijano Isaac, que me voy a permitir a leer. Él dice, a ver si lo puedo leer aquí. Ok, él dice, veo que la filosofía Lean es muy buena y es algo que todas las empresas deberán de tener en cuenta. Me sorprende que no la utilicen todos los empresarios o yo no lo he visto muy seguido. Sí, este señor se llama Isaac, ¿no? Si no me equivoco. Isaac, sí, tiene razón. Yo sé que en México, dándole usted. Nosotros por el Río de la Plata, yo estoy en Uruguay. Soy italiano, pero estoy en Uruguay. En Uruguay somos más de darnos del tú. Pero sé que en México son muy formales, entonces voy a respetar la formalidad. Señor Isaac, usted tiene razón. Y sí, a mí también me sorprende que no se utilice. Pero yo creo que no se utiliza por varios motivos. El primero, volvemos al tema del conocimiento. Muchas veces es desconocimiento. El segundo motivo, y quizás por una cuestión de oportunidades, porque fíjese que también adoptar desde un método tradicional a pasarnos a una filosofía Lean, en donde hay un desperdicio cero y la validación, tiene un costo si alguien ya está en una actividad tradicional. Ese es el asunto. Es decir, si yo tengo una fábrica con X cantidad de máquinas o tengo una producción que no tiene por qué ser una fábrica con X cantidad de máquinas, o simplemente soy un importador que importo desde un determinado país determinada cantidad de containers o en fin, el negocio que sea, y me dedico y siempre me he dedicado a una actividad con el tipo tradicional, claramente tiene un costo pasarse a la actividad Lean. Por eso estamos hablando de las Lean Startups, que son las empresas emergentes. Por eso es importante hablar de que una empresa emergente hoy es mejor que utilice una filosofía Lean porque así va validando los procesos. Pero claro, es como si yo le pidiera a un país entero, a partir de ahora solamente quiero coches eléctricos. Claro, todos los que fabrican coches, ¿cómo hacen? Necesitan gradualmente pasarse a otra filosofía, porque si no tiene un costo eso y puede ser un costo irreparable. Entonces,
Yo creo que gradualmente, por la ley, hay una ley, bueno, la ley de la supervivencia, ¿no? Algunas empresas que lograrán adaptarse sobrevivirán, algunas organizaciones que lograrán adaptarse sobrevivirán y otras no. Gradualmente eso va a pasar. En este momento tan complicado, lo hemos visto, determinadas empresas han podido aguantar porque han podido quizás reinventarse o reestructurar, reingenierizar sus procesos, y otras empresas lamentablemente no. Entonces, tiene perfectamente razón, Isaac. Entonces hay que tener en cuenta que a veces lo ven, pero no pueden, porque el costo de pasarse de un método a otro les implicaría toda una serie de cambios que no podrían soportar. Entonces, sí es importante quizás cuando empecemos una nueva empresa, saber que existe esta metodología y al saber que existe poder decidir. Pero es como si, bueno, nos pasáramos de la noche a la mañana o aún en un periodo de tiempo de un año, que para una empresa no es nada, de un modelo a otro puede llegar a ser complicado e insostenible mismo a nivel de costes de la empresa. Espero haber respondido a la pregunta del señor Isaac. Me encanta hablar con usted, me encanta hablar con México. Me gusta muchísimo. Muchas gracias. A nosotros también nos encantó escucharlo hoy. Y pues sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que para una empresa que lleva toda la vida usando un sistema tradicional, de repente implementar este tipo de metodologías, pues sí puede ser más complicado y quizás sí se pueda, pero poco a poco, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tenemos otros comentarios. Uno de Ana Cecilia López Rodríguez. Ella dice, muchas gracias por la plática, todo muy bien explicado y muy claro. Gracias por su ponencia. Muchas gracias. Y de Fausto Espinosa, que dice, explicado de manera excelente. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Fausto. Gracias de nuevo, Isaac. Todos quedamos muy contentos. ¿Cómo? Que hay muchos comentarios buenos de la presentación, entonces queremos pensar que fue porque estuvo muy bien explicado. Bueno, quiero pensar de que sí. Bueno, en este sentido, bueno, voy a aumentar un poco mi ego y voy a pensar de que sí, está bien explicado. Pero realmente, no, gracias a ustedes, me encantó a mí poder ahondar en este tema, porque es un tema poco entendido a veces, porque es poco explicado, porque además repetimos, son estas teorías nuevas, y recordar que la idea del aprovechamiento del desperdicio es más vieja, como decimos aquí, es más vieja que la injusticia. Siempre hemos tratado de aprovechar el desperdicio. Baste pensar la gente que llega a fin de mes sin dinero, ¿qué es lo que hace? Agarra todo lo que puede, lo pone en una olla y lo come, lo pone en agua y lo come. Eso es aprovechar todo lo que se tiene y tratar de tirar lo menos posible. Pero la innovación, ya que están en un mes, en el mes de la innovación, me decían, la verdadera innovación del método Lean no es solamente el aprovechamiento y el evitar el despilfarro y el desperdicio. La verdadera revolución, llamémosla, es una palabra que le queda grande, revolución igual, porque revoluciones fueron otra cosa, pero el verdadero aporte del método y de la filosofía Lean no es solamente y tanto el aprovechamiento del desperdicio, sino la validación constante, continua y perpetua que hace posible que el desperdicio sea cada vez menor. Ese es el punto clave. No es el hecho de que no desperdicies, porque si haces mal tus cosas, por más que trate de no desperdiciar, siempre vas a desperdiciar. Pero si tú validas tu producto, validas tu servicio mediante la marcha, entonces el desperdicio será menor. Yo lo uso con mis mentorías. Muchísimas veces mis mentorías van sobre la marcha, validándolos con mis mentees, es decir, con las personas que reciben mis mentorías. Porque así, primero no se desperdicia el conocimiento y además nos va a ser de doble utilidad a mí y a esa persona. Entre otras cosas porque no hay mentoría igual a otra, ¿no? Todas las mentorías son diferentes, pero
Yo utilizo ese método, pero nosotros que trabajamos en los servicios, sobre todo digitales, nos es más fácil porque tenemos menos costos. Pero a recordar eso, la verdadera clave de la filosofía Lean, además de cuidar el despilfarro, es la validación continua, constante, perpetua por parte de los usuarios o clientes. Eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias, maestro. Definitivamente. Me pareció muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o incluso puede prender su micrófono. De no ser así, vamos a dar paso a presentar el reconocimiento. Ok. Bueno, voy a proceder a dar lectura al reconocimiento. Maestro, tenemos este reconocimiento para usted en agradecimiento por la plática que nos brindó hoy, que sin duda fue de mucho valor y muy enriquecedora.